A ver, listo. Bueno, entonces, a ver, mis amadas preciosas, en vista de todo lo que ha pasado en los últimos días, yo analizaba, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que como los últimos 2 meses han sido muy tensionantes, que elecciones, que Venezuela, que el fútbol, o sea, hay una, hola, mi Bere preciosa, que hay una cantidad de cosas y aunque no lo crean, todo esto que se mueve alrededor de nosotros va generando ansiedad, va generando angustia, va generando presión, miedo. Entonces, eso me llevó a pensar en cómo hacemos nosotros para canalizar y madurar o gestionar las emociones, porque realmente la lucha de nosotras las mujeres es que Dios nos hizo emocionales. Nosotras somos 100% emocionales. Entonces, nos pueden subir al cielo en un momentico, pero nos pueden bajar como un coco también en un momentico. En un momentico nos hacen sentir reinas, pero en el otro momentico ya no nos hacen sentir reinas. Entonces, somos muy emocionales. Pero a pesar de que Dios nos hizo con esta condición de ser emocionales, no significa que debemos dejar que las emociones sean las que nos gobiernen a nosotros. Nosotros tenemos que, así como un bebé nace, se va formando a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel estructural, de una manera integral, vamos creciendo también tenemos que madurar y crecer en nuestra parte espiritual, en nuestra parte mental y en nuestra parte emocional. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las emociones? Pues uno dice, pues la rabia, la ira, el enojo, la alegría, la tristeza, pero ¿qué son las emociones? Entonces, nosotras debemos entender que las emociones son esas expresiones o reacciones que tienes ante determinadas situaciones. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro corazón hay albergadas muchas cosas. Y cuando nosotros no cuidamos el corazón y lo empezamos a llenar de rabia, de tristeza, de frustración, de amargura, ¿qué va a salir de nuestro corazón? Si de Ah, él bueno. la vida, no va a salir nada, no vamos a tener nada. Pero no es porque queramos ser así, es porque no nos han enseñado, no hemos aprendido a tener una buena gestión en nuestra parte emocional. ¿A ustedes les ha pasado, mis queridas mujeres, que hay veces dicen, yo no sé qué me pasa hoy? Y le echamos la culpa al famoso día 28, ¿cierto? No, es que estoy en mi día 28 y ya uno en la menopausia como 10 años adelante y todavía le echa la culpa al día 28. Porque ya, por ejemplo, yo en mi caso, ya que voy a decir eso, o sea, no es el día 28, es que simplemente hay algo en tu interior que necesita exteriorizarse y no sabes cómo hacerlo, no Mm. sabes cómo expresarlo. Entonces, las emociones no son enemigas de nosotras, son señales que el cuerpo arroja. Mm. Son como esas pequeñas lucecitas que te van a dar una dirección y te van a mostrar que hay algo dentro de ti que necesita atención, que necesita que Mm. tú le pongas cuidado. Entonces, las emociones no son pecado, porque muchas Mm. veces por nuestra espiritualidad, entonces ya decimos que si es mucha alegría es alboroto, entonces es pecado. Que si es que le dio mal genio es iracunda, entonces es pecado. Entonces tratamos de satanizar las emociones. Una emoción es normal. Obviamente, si ya se va a pasar a otro extremo, ya eso sí es una patología, ya es algo que hay que entrar a analizar, ¿cierto? Pero dentro de lo normal, la ira, el enojo, la alegría, la tristeza,
son emociones y son necesarias. Eso es lo material, son necesarias. Entonces, las emociones siempre van a estar ahí para indicarnos, digamos, cosas que dentro de nosotras están mal, que no se han tratado correctamente. Y las emociones, aunque a veces se exteriorizan, porque no siempre se exteriorizan, y ahorita vamos a hablar de eso, no significa que dicen la verdad. Era lo que hablábamos la otra vez. Si yo me enojo, no quiere decir que soy una enojona todo el tiempo. Si me dio ira, no quiere decir que soy iracunda. Es simplemente una emoción, pero no es una verdad sobre mi vida. Son dos cosas diferentes. Las emociones, hagan de cuenta, las que tienen carro o se han montado alguna vez en un carro, saben que viene un tablerito adelante donde uno maneja. Y ese tablerito a veces se le prenden lo que nosotros llamamos los pilotos, que son esas lucecitas que te dicen o que es la gasolina o el aire de las llantas o que pasa algún problema con el motor. Esos pilotos te están revelando una necesidad del vehículo antes de que presente un problema el vehículo. Las emociones son esas lucecitas en tu vida que te quieren decir antes de cuál es el problema para que no llegues a un problema. Entonces, las emociones son reacciones psicofisiológicas porque relaciona tu mente y tu conducta, tu físico. Ellas representan tu adaptación ante los estímulos. Son una respuesta automática de tu organismo. O sea, si tú estás alegre, tienes una respuesta automática. Si tú estás enojada, tienes una respuesta automática. Las emociones son eso, son esas respuestas automáticas a determinadas situaciones. ¿Listo? Para entenderlas mejor, para que vayamos comprendiendo cómo es una emoción, cómo la puedo manejar, voy a hablarles de tres factores o tres componentes de la emoción. ¿Listo? El primer componente que tiene la emoción es un componente neurofisiológico. Entonces, es una respuesta involuntaria de tu cuerpo. Entonces, es ahí donde empieza todos los cambios físicos o alteraciones físicas que tú tienes cuando estás expresando una emoción. Entonces, digamos, en el caso de la ira o del enojo, te pones roja, se te sube la presión, empuñas las manitos o te pones rígida o frunces el ceño, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, de una alegría, entonces está la risa espontánea, están los abrazos, está la sonrisa en el rostro. Hay expresiones físicas involuntarias ante una reacción, ante una emoción. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás enamorada y de pronto volteas a mirar y ves a tu príncipe azul, inmediatamente a ti te cambia la expresión de tu cara y tienes una reacción involuntaria porque estás expresando esa emoción que sientes en ese momento. Entonces, ese es el primer componente. Una emoción tiene un componente neurofisiológico. Entonces, vamos entendiendo que una emoción va a tener una reacción. ¿Listo? Otro componente que tiene la emoción es el componente conductual. El nombre lo dice, conducta. ¿Cómo te vas a comportar? ¿Qué vas a hacer con esa emoción? Entonces, la emoción trae una expresión externa, o sea, lo exteriorizamos. Y entonces ahí está lo que yo les decía. Entonces viene, por ejemplo, si estás enojada, un cambio en tu tono de voz o si es algo cercano, entonces tienes el deseo de gritar, o tienes el deseo de huir, o tienes, viene una conducta que genera esa emoción, ¿cierto? Y muchas veces esas conductas están
ligadas a partes de tu pasado. Hay personas que no reaccionamos igual ante una misma emoción. Digamos, lo que a mí me puede producir felicidad, a otra mujer de pronto por su entorno, por su historia de vida, por el medio donde se mueve, por la cultura, le puede generar una reacción completamente diferente. Entonces, las reacciones que tú vas a tener en tu entorno también son subjetivas. Ese es el tercer componente. Vamos a tener un componente cognitivo, es decir, una interpretación sobre la experiencia que vamos a tener. Entonces, nosotras somos las que le damos ese significado a esa emoción. Entonces, eso está muy ligado a tu historia familiar, a tu entorno, a todo lo que has vivido. Entonces, no sé, si a mí algo me genera miedo, a otra persona le puede generar alegría. O sea, somos, cada mujer es un mundo completamente diferente, su cabeza, su mente es un mundo completamente diferente, entonces no se puede asociar lo mismo para una que para otra. ¿Listo? Entonces, escogí algunas emociones que son como las más recurrentes en nosotras, las mujercitas, para que entremos como a analizar qué nos quiere decir esa emoción, de qué nos quiere hablar esa emoción, porque una emoción no solamente aparece para que tú tengas una reacción, sino que te va a mostrar algo. Ella lo que quiere es sacarte algo que tienes allá metido y por eso reacciones. Entonces, ¿cuál sería una de esas emociones que más abunda en muchas de las mujeres? La tristeza. Qué tristeza que la tristeza sea una emoción tan recurrente en nosotras las mujeres. Pero la tristeza es ese mensaje claro de que has perdido algo importante. Entonces, cuando hablo de tristeza, hablo de duelo, hablo de decepción, hablo de soledad, hablo de frustración. Em, yo quisiera que ustedes, si alguna quiere decirme y participar, qué rico, pero si no, yo quisiera que ustedes allá pensaran qué les ha causado tanta tristeza, pero no le han hecho el duelo. Porque no solamente se hace duelo ante la pérdida de un ser querido. Porque es que aquí cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdidas significativas y eso es muy diferente en cada una de nosotras. Hay veces hay que hacer duelos por las pérdidas de un trabajo. A veces hay que hacer duelo cuando nos pensionamos, porque es un cambio total, es un estilo de vida diferentísimo. Entonces se pasa de un ciclo a otro, pero tal vez no hicimos el duelo que necesitábamos. Eh, ¿Quién está levantando la manito? Sí, claro, puedes hablar. Dime. Buenas noches. Yo quería compartirles que yo tuve pérdidas muy grandes en mi vida y como no supe tratarlas porque era muy pequeña, terminé gestionando esas emociones de una forma que funciona, pero que no es saludable. O sea, yo lo malo lo intento como transmitir hacia las otras personas para que no sientan como lástima, como en algo que a mí me fortaleció y pues es un mecanismo de defensa que crea el cerebro. Y parte de esas grandes pérdidas fue la desaparición de mi papá, a él lo desaparecieron, la muerte de mi mamá y junto con la muerte de mi mamá fue la muerte de mi infancia, porque mi familia entró en un estado de emergencia, de mucha tristeza y me botaron todos los juguetes y aún yo era una niña. Y Wow, obviamente ellos no lo hicieron de gusto, pero yo sí siento ese vacío, esa pérdida que nunca he llorado. wow. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor?
Yo soy Manuela, es que casi que no pude entrar, pero lo logré. Manuela, bienvenida. Gracias por compartir tu testimonio, por abrir tu corazón, porque precisamente eso es lo que queremos con estas mentorías, que sea un espacio para sanar, para poder liberar estas emociones, para encontrar un punto de apoyo. Y tú tienes toda la razón, no has hecho el duelo. Puede que hayan pasado muchos años, pero se necesita hacer un duelo debido. Y qué rico poderte ayudar en ese proceso y aquí estamos para eso. Entonces, lo que les venía diciendo, cuando hablamos de duelo, hablamos de la pérdida de algo importante. En el caso de Manuela, fue todo el duelo de la pérdida de su papá, de su mamá, de su familia, de su infancia. Fueron pérdidas muy grandes. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de mamá, en el mío, o incluso de la tía, la pérdida de los abuelitos, la pérdida de mi papá, la pérdida o sea, de seres queridos. Pero vuelvo y digo, también está por decir algo para otras mujeres, puede ser muy, muy significativo la pérdida o sea, el tener que desplazarse a vivir a otro país, a otra ciudad, dejar sus costumbres, dejar sus familias. Entonces, hay cosas que representan un duelo interno, una renuncia, una pérdida, y hay que hacerle un duelo debido a eso. Entonces, yo quiero que tú hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, mires y analices qué situaciones en tu vida te han producido ese dolor, esa sensación de duelo, de decepción, de soledad, de frustración, de abandono o de rechazo que no has llorado, que no has llorado y ahí adentro está todavía ese dolor. Ahí adentro está todavía esa herida. Entonces, cuando no se procesa el duelo, vamos a mirar qué pasa. Tras una pérdida significativa, la experiencia no desaparece, sigue ahí. Por eso vemos a veces, yo tengo una vecina en el local que perdió su hijo y está en un dolor permanente y no me alcanzo a imaginar, no me alcanzo a imaginar lo que se debe sentir por la pérdida de mi hijo, porque yo creo que eso debe ser un dolor, mejor dicho, del alma, incalculable, pero no lo quiere soltar, no lo quiere soltar. Y uno de los principios es empezar a aceptar los ciclos del duelo. Yo creo que ella todavía está en esa etapa de negación. Entonces, el dolor, cuando no lo procesamos, se congela. Él no desaparece, él se bloquea, él no se interrumpe, él sigue ahí. Y el duelo congelado o bloqueado, en lugar de admitir las etapas que son ira, negación, depresión, aceptación, no importa en el orden que las des, porque cada uno vive las etapas de su duelo diferente, la persona se quiere hacerla fuerte y la persona ignora el dolor. Y tú le puedes preguntar, ¿cómo estás? Bien, pero su corazón está partido. Su interior está en pedacitos, porque el duelo quedó ahí, está bloqueando su parte emocional. Entonces se hace indiferente, se hace la fuerte, pero no ha cicatrizado todavía. Entonces, con el tiempo, el gran problema es que ese dolor reprimido va a salir en el momento menos esperado, de la forma menos esperada y en la situación menos esperada, porque es como una olla a presión. Y está ahí, y está ahí, y está calientico y sigue hirviendo y sigue hirviendo y sigue hirviendo, va a llegar un momento en que no va a dar más. ¿Qué pasa cuando no se hace el duelo debido a la tristeza? Se somatiza en el cuerpo. Recuerden que el cuerpo habla lo que la mente calla.
El cuerpo siempre te va a hablar cuando algo no está bien. Y si vamos a mirar, muchas de las enfermedades de nuestro cuerpo son por el área emocional. Tú estás mal emocionalmente, se te baja el sistema inmunológico, se te alborotan todos los males. ¿Por qué? Porque las emociones somatizan. Y cuando la emoción no se expresa, ella busca por dónde salir. Ella busca la salida. Entonces es muy normal que encontremos problemas digestivos, estreñimientos, cólicos, el triángulo perfecto que es migraña, colon irritable y gastritis, que encontremos fatiga crónica, que encontremos tensión muscular. Y muchas mujeres a veces tenemos estos síntomas y estos malestares y vamos a un médico y nos hacen 20.000 exámenes y una cosa y la otra. Y aunque estemos en tratamiento algunas, no hay mejora. Y las que conocemos ya de Dios, sabemos que hay que entrar a trabajar en lo espiritual porque entonces hay algo ahí. Por ejemplo, en mi caso, que estoy ahorita combatiendo el hígado graso, estoy en un grado de fibrosis. Em, He hecho y me estoy esforzando por hacer todo lo que me dicen, que no haga esto, que no haga eso, que tome este jugo, que comas esta hierbita, que no sé qué, que no, estoy tratando de hacer todo eso, pero entendí y he comprendido que lo que hay en mi hígado, lo que se proporcionó en mi hígado fue o son rabias acumuladas que no pude expresar. Entonces el cuerpo somatiza. Entonces, ¿qué me toca? Aparte de lo médico, que uno no puede ser irresponsable y dejarlo, porque es un complemento, uno no puede ser irresponsable con su salud, pero también hay que trabajar en la parte espiritual. Hay enfermedades, hay patologías, hay síntomas que son por mal manejo emocional. Entonces, todas estas emociones, todo este duelo que no se maneja de una manera correcta, te va a producir también insomnio, te va a producir pesadillas, la fatiga, la alteración en tu estado de ánimo. Entonces, el duelo no resuelto puede terminar en ansiedad, en irritabilidad constante. Y acuérdense que la ansiedad es como esa estado de hipervigilancia. Es como ese estado de alerta permanente que le das a tu cerebro y a tu cuerpo. Entonces eso te va a generar demasiadas cosas porque es una tristeza profunda que no se ha procesado. Tú debes llorar si quieres llorar y cuantas veces lo necesites, porque es que eso no te hace débil, eso no te hace menos. ¿Qué cuento desde pequeños nos metieron que entonces si lloras eres débil, que si te enojas, que, o sea, no, a uno lo deben enseñar a regular sus emociones, pero pues obviamente no teníamos tantos recursos como hoy en día. Pero ya hoy en día las que estamos educando o las que están educando niños y todo, hay que enseñarles desde pequeño a regular sus emociones, no a reprimirlas. Entonces, cuando hay esa tristeza profunda, también está la ansiedad por miedo al futuro, por el no saber qué va a pasar, la depresión, em, y la irritabilidad constante. Cuando tú ves a una mujer irritable, hay un duelo que no ha hecho. Hay algo adentro que la estorba continuamente, que es como un aguijoncito, como hagan de cuenta un chucito ahí permanente, y por eso mantiene irritable, porque hay algo no resuelto en su vida. Listo. También una persona que no hace un buen manejo de su duelo tiene dificultad para establecer vínculos nuevos. ¿Por qué? Porque como no ha podido superar su duelo, tiene miedo al apego. Tiene miedo de apegarse a nuevas personas, tiene miedo de explorar cosas nuevas, tiene miedo de intentar cosas nuevas. Entonces se vuelve más bien una persona evitativa, que le cuesta generar como cosas nuevas.
le cuesta explorar, le cuesta arriesgarse, porque prefiere lo seguro, porque ya siente con su pérdida que lo que era seguro ya no está, entonces se genera esa sensación de, de miedo en el apego. O sea, yo no quiero volver a pasar por eso, yo no quiero volver a sentir ese dolor, incluso con las mascotas. A mí se me murió la gatica el año pasado y fue doloroso para los que amamos los animalitos. Sabemos hasta dónde puede uno llegar a amar una criaturita de esas. Y la gatica para mí era compañía, ella me llenaba mucho cuando yo llegaba, cuando la veía, cuando se acostaba conmigo. O sea, ella fue parte de mi vida y fue una parte especial. De todas las mascotas que yo he tenido en mi vida, esa gatica era supremamente especial. Y cuando se me murió, tuve que hacer el duelo. Tuve que hacer el duelo porque se sentía el vacío, porque sus cositas, porque yo cuando estaba doblando sus pañoleticas yo lloraba. Y para muchos puede ser ridículo, pero era mi duelo, era mi proceso, era mi dolor. Entonces, no importa que te digan que lo que tú, usted va a llorar por un gato, y usted va a llorar por un perro, y usted va a llorar por un trabajo, y usted va a llorar por... No, que nadie menosprecie el dolor que tú estás sintiendo. Si quieres llorar, llora, pero no te encierres en ese dolor. Debes buscar también una persona idónea. ¿Qué quiere decir idónea? Alguien que ya haya pasado por el proceso y vaya un poco más adelante que tú, o alguien que esté más maduro emocionalmente y espiritualmente para que te pueda jalar, para que te pueda sacar, para que te pueda traer a este lado, y no alguien que te juzgue, que te critique, que te termine de enterrar en tu emoción, o alguien que simplemente cuestione tu dolor, porque en lugar de ayudarte lo que va a hacer es complicar esa emoción. Entonces, cuando tú pasas por un duelo, tú debes pasar también por un proceso de reaprendizaje. Es volver a aprender a hacer cosas, es volver como a rediseñar nuevamente tu espacio, tu entorno y generar nuevos espacios seguros para ti, nuevas relaciones seguras, porque no te puedes quedar solo anclada en el pasado, en esa situación o con esa persona o con ese momento. ¿Listo? Entonces, muchas veces cuando ustedes ven o nos ha pasado que hay mujeres que les cuesta proyectarse, que les cuesta soñar, que les cuesta como tener una visión amplia, verse diferente, es también parte de este proceso. Mire todas las consecuencias que trae o cómo afecta un duelo no resuelto. Y eso que, esto que les digo es por encimita, porque esto daría para una serie completa. Otra emoción que tenemos muchas mujeres es la ira o el enojo. Entonces, ¿por qué nos da ira? ¿Por qué nos da enojo cuando la misma palabra dice, airaos, pero no pequéis? ¿Sí? O sea, Dios está reconociendo que te vas a enojar. Dios está reconociendo que te va a dar rabia, que van a haber momentos en donde tú quieres triturar a esa persona. Es normal, mientras no te salgas del cauce. La ira te manda un mensaje directo y es simplemente que algo importante en tu vida fue vulnerado. Ese es el mensaje de la ira. Entonces, ¿qué injusticias han cometido contigo? ¿Qué derechos han vulnerado tuyos? ¿Quién ha roto los límites que tú has puesto? ¿O qué heridas no has sanado? Ese es el mensaje de la ira. Entonces, o sea, detrás de un enojo hay una herida escondida. Por eso hay personas que a veces son tan explosivas. Y es increíble porque si nosotros vamos a analizar, entonces la gente dice, no, pues entonces todos, no, entonces yo también. Claro,
Es que por eso las emociones son una cosa de locos, como decimos acá en Medellín. Son una cosa brutal. ¿Por qué? Porque ellas te pueden destruir si tú no las aprendes a manejar. Tú debes aprender y enseñarle a tus emociones quién manda, porque de verdad que las emociones te pueden volver en un minuto una persona totalmente diferente a la que tú quieres ser. Entonces, la ira y el enojo es natural. Son emociones em, que cuando se pierde el rumbo y se vuelven incontrolables, ya pasan de ser emociones a convertirse en fuerzas destructivas en tu vida, ¿sí? La falta de control sobre las emociones no solo afecta a la salud física y mental, sino que también va a afectar este tipo de emociones, la calidad en tus vínculos personales e incluso tu éxito laboral. ¿Por qué? Porque la gente no va a querer estar al lado de una persona iracunda. De hecho, la misma Biblia lo dice. No te hagas con el iracundo, no seas que aprendas sus mañas, ¿sí? Y créanme que sí, porque por ejemplo, cuando yo empecé mi relación con mi esposo, él años atrás, te estoy hablando de 10 años atrás, él era tremendo, o sea, si se le atravesaba una moto, peleaba, si se le atravesaba un taxi, peleaba, si un mesero le contestaba, peleaba, o sea, él parecía Rambo 3 5 10 20 o sea, él peleaba por 10 al cuadrado, ¿sí? Y hasta que yo le decía, mi amor, pero ¿por qué? Y era una reacción inmediata, explosiva. Tocó empezar a tratar internamente el corazón de mi esposo para ver por qué eran esas expresiones. Entonces, cuando la ira tú no la manejas, también va a tener un impacto sobre tu físico. ¿Qué pasa cuando tú tienes episodios de ira y ya después de que te calmas, qué pasa con tu cuerpo? Tú te sientes totalmente descompensada. Tu cuerpo sufre un bajón impresionante. ¿Por qué? Porque obviamente tú lo que hiciste fue elevar tu cortisol, elevar tu adrenalina y todo esto hizo que tu cuerpo, ¡puf!, explotara en medio de una emoción. Entonces, los problemas de la ira te pueden causar enfermedades cardiovasculares, te van a debilitar tu sistema inmunológico, tu cuerpo se vuelve susceptible a cualquier enfermedad, vas a tener un agotamiento metabólico y obviamente vas a producir tensión acumulada. Entonces hay personas que a veces están así súper tiesas, súper rígidas y es porque precisamente viven en esta situación de reactividad continua. Entonces, cuando tú no aprendes a manejar la ira, ella también te lleva a enfermedades como por ejemplo el bruxismo, porque tú empiezas a tensionar tanto, 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 que ya es inconsciente. Y eso tú no lo ves en un día. Se los digo por experiencia porque aquí hay una chica con ese síndrome. Ya estoy siendo tratada en eso, pero empezó y no me fui dando cuenta. Pero tensionaba y tensionaba y era como no expresaba, como no me contenía la ira, entonces todo lo canalizaba en esta parte. Incluso muchas veces amanecía con las cicatrices de las uñas, porque dormía así. Entonces miren lo importante de uno soltar de manera adecuada. Pero cuando una persona también es iracunda, obviamente va a deteriorar a su alrededor las relaciones interpersonales, porque ¿quién va a querer compartir con un iracundo? Y lo peor, ¿quién va a poder ser honesto con una persona iracunda? Si tú estás con una mujer iracunda y te pregunta cómo me queda este vestido y tú ves que el vestido no le queda bien, dígame sinceramente si usted le va a decir la verdad. Ay, no, usted le dice, no, te queda lindo, porque usted prefiere evitarse un problema
a ser sincera con esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona totalmente explosiva. Entonces, la ira descontrolada también es esa barrera que te aleja ante los demás, pero también hace que las personas te empiecen a sentir miedo en lugar de respeto. Y qué tristeza que nos vean como la general, ¿cómo es generala? O que te pongan apodos así, porque no tienes la capacidad de manejar y de regular un enojo. Es que nadie te está diciendo que no te puedes enojar. Lo que te estamos diciendo es que hay que regular y manejar ese enojo, porque también dañas la confianza en las personas que te rodean cuando eres este tipo de personas. Y también vas a afectarte en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque eres una mujer emocional. Y una mujer emocional, valga la redundancia, que va a tomar decisiones bajo sus emociones, va a tomar las decisiones, las peores decisiones del mundo. Nunca tomes decisiones bajo una presión de una emoción, ni bajo la ira, ni bajo la tristeza, ni bajo el enojo, porque si tú tomas decisiones bajo el efecto de tu emoción, en pleno pico de la emoción, te vas a equivocar. Te aseguro que te vas a equivocar y te va a doler y te vas a dar un totazo, porque nunca vas a tener claridad. Las emociones en su pico más alto te ponen un velo, te sesgan y no vas a poder ser clara ni vas a poder ser concisa en la toma de tus decisiones. Entonces, debes entender, cálmate, toma tu tiempo y cuando te digo que te calmes, no estoy hablando solamente de inhala y exhala y respiremos y hagamos ejercicios de respiración, no, porque hay decisiones trascendentales en tu vida y casi que irreversibles que no requieren de que tú te calmes en una hora, es que tú dejes pasar unos días, regules tus emociones, regules tus pensamientos y ahí sí tomes decisiones. Yo les conté a ustedes que yo tuve una crisis en ese matrimonio y yo ya había decidido separarme y no quería nada y ya había firmado hasta el poder con la abogada. Y mi mamá, me acuerdo que fue la primera que me dijo, espere, no tome decisiones, dése un tiempo. Y yo, ¿cuál tiempo? Es que yo ya no estoy jugando, es que como así, esto no me puede volver a pasar. Blu, 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 blu. Tenía todos los argumentos, pero cuando voy a la iglesia, Dios también me dice, espera, dame tiempo. Y yo decía, ay, Dios mío. Luego voy a una consejería con mi líder y también me dice, espera. Y yo, mío, pero ¿qué? ¿Esperar qué? A que vuelva y me la haga. O sea, yo tenía todos los argumentos para decir no y tenía la razón, pero no era la forma de tomar la decisión. Entonces el Señor me llevó a esperar 40 días. Y en esos 40 días el Señor aplacó mis emociones, quitó el velo de mis ojos, me mostró la raíz de los problemas, me mostró que no solo era culpable mi esposo y pude ser objetiva en mi decisión. Y hoy, gracias a eso, llevo 12 añitos casada. Si yo hubiera hecho caso a la emoción, llevaría 2 años casada. No hubiera durado sino 2 años. Entonces, miren lo importante de no dejar que tu emoción te lleve a tomar una decisión. ¿Listo? Entonces, otra cosa que hace, digamos, la ira es producir en ti sentimientos de depresión y de ansiedad, lo que está de moda y que de verdad se habla por todos lados. La ira reprimida o el estrés crónico por no poder controlarlas puede causar sentimientos de injusticia, impotencia, dolor emocional, expectativas frustradas, miedo, inseguridad y todo esto se redondea en ansiedad y depresión. Entonces, no es que estemos hablando de que me enojé, es que estamos hablando de todo lo que puede producir ese enojo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos empezar a tomar el control sobre esa emoción? Si sientes enojo,
pues tienes que tomar el mando y empezar a tomar pequeñas acciones que te ayuden a empezar a gestionar bien tus emociones. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que se irrita fácilmente, ¿cuáles son esos detonantes? Empieza a identificar qué te detona a ti el mal genio. Yo les digo una cosa, las personas que me conocen saben que yo era lo más detestable de este mundo. Digo era porque gracias a Dios el Señor me ha venido cambiando. Pero yo llegué al punto en que yo golpeaba a mis novios. Mi mamá está de testigo acá. Yo tuve un novio a quien yo lo traté como, mejor dicho, el peor trapo sucio del mundo. Pero yo me acuerdo que en esa época yo era así y trataba mal a todo el mundo y por aquí y por allá, cuando Dios me sanó. Y hoy en día empecé a identificar esos detonadores. ¿Cuáles pueden ser? Que te digan mentiras. Ah, ese es un detonador. Ah, eso me hace explotar. La injusticia es un detonador. Eso me hace explotar. Entonces, cuando yo descubro el detonador, entonces lo que voy a hacer es coger el detonador. Sé que me va a dar una reacción ante la emoción, pero me voy a dar una pausa para gestionar la emoción. No voy a ser reactiva ante esa emoción, porque ya sé lo que me va a producir. Entonces, vamos a hacer como los árbitros en el fútbol, tiempo fuera, tiempo fuera. Espere un momentico. ¿Está pasando esta situación? No, ya me voy a dar un espacio, voy a hacer un tiempo fuera, prefiero darme mi momento, voy a gestionar esto, tengo rabia, pero prefiero no decir, prefiero no hablar, prefiero no ofender, porque desafortunadamente lo que tú digas con rabia, con ira, ya no lo puedes borrar después. Y te vas a dar cuenta que en esos ataques de ira, a veces la que más va a perder eres tú, porque has lastimado a gente que tú quieres, porque te has lastimado tú misma, porque has dañado relaciones. Entonces, evitémonos estos ataques de ira. Otra emoción con la que tenemos que trabajar, el miedo. ¿Alguna aquí es o ha sido miedosa? Yo creo que todas enfrentamos distinta clase de temores. Y el miedo simplemente manda un mensaje permanente de que hay una amenaza. Eso es lo que produce esa emoción, una amenaza. Y eso puede surgir por rechazo, por abandono, por sentimientos de fracaso y por incertidumbre, porque te han quitado como esas tablas seguras en tu vida. Entonces, yo les hago una pregunta. Si Dios se presentara hoy en sus vidas y les dijera, les voy a quitar el temor por una semana, ¿ustedes qué sería lo primero que harían? ¿De qué disfrutarían? ¿Harían ese viaje soñado que han querido hacer? ¿Montarían esa empresa? ¿Empezarían esa relación? ¿Se casarían? ¿Tendría hijos? ¿Qué harían que no están haciendo hoy por el temor? ¿Qué es lo que el temor no las deja hacer? No las deja avanzar. Recuerden que la palabra de Dios dice que el temor pone lazo, paraliza, no deja avanzar. Y, y el miedo, o sea, el problema no es tener miedo, el problema es creerle al miedo, porque empezar siempre va a asustar. Enfrentar el temor siempre te va a causar ansiedad, susto, muchas cosas. Pero debes hacerlo aunque tengas miedo. ¿Ustedes creen que para mí fue fácil? Aún todavía, ya llevamos un año en estas mentorías, pero aún todavía es fácil enfrentar muchas cosas, ¿no? Pero hay que hacerlo, con miedo, pero hay que hacerlo, porque si yo no lo hago, me voy a estancar, me voy a frustrar, no voy a avanzar. Si tú no tomas la decisión, porque esto es de decisión, de decir, voy a avanzar, escucha, voy a dar un pasito, uno, no es llegar a la meta de una vez, porque no, pero voy a avanzar un pasito, voy a enfrentar un temor pequeñito hoy,
Y eso me va a ayudar en mi autoestima y me va a fortalecer y ya eso me va a dar un gradito más de valentía. Entonces, con ese gradito más de valentía voy a enfrentar otro temor pequeñito y así sucesivamente. ¿Por qué no hacen el reto esta semana? Enfrenten un temor, uno solito. Hablarle a alguien, llamar a alguien, escribirle a alguien, em, empezar algo. No sé, ¿cuál es ese temor, por pequeño que sea, que te gustaría enfrentar hoy? Entonces, cuando no aprendemos a gestionar el miedo, dejamos de cumplir sueños, dejamos de cumplir metas, nos desenfocamos. Entonces nos volvemos como la ola del mar, para acá y para allá, para allá y para acá, y no llegamos como a ninguna parte y el miedo nos va como achicando, va achicando como nuestro entorno, como nuestro mundo. Entonces hay que enfrentar el miedo. Cuando el miedo deja de enviarte la alerta y se convierte como en algo crónico, ya no es bueno porque ya te conviertes casi que en una persona paranoica. Y yo conozco muchas mujeres que sí, hoy en día estamos pasando tiempos difíciles y es muy complicado para las que tenemos hijos saber que salen y que se enfrentan a este mundo cada vez más perverso, pero conozco mujeres que son al teléfono y, ¿qué pasó? Dios mío. Y siempre se están imaginando es primero el accidente, lo mataron, no sé qué. O sea, siempre tienen en su mente pensamientos catastróficos continuamente. No, o sea, sonó el teléfono, ya cálmate, o sea, contestemos. Y de pronto es una promoción de Claro y ni siquiera tiene nada que ver con lo que ella se está imaginando, pero viven en ese continuo producción de pensamientos catastróficos. Y esto, ¿qué va a producirte? Pues agotamiento espiritual, agotamiento mental, agotamiento físico y obviamente agotamiento emocional. Vivir con miedo constante significa que mantienes en un grado de hipervigilancia. Entonces tu sistema nervioso siempre va a estar encendido y eso va a ser supremamente agotador. Tenemos que aprender o sea, a regular nuestro sistema nervioso. Tenemos que aprender a darle la orden de que todo está bien, de que no hay un peligro. Acuérdese que la mente no diferencia lo imaginario de lo real. Entonces debemos identificar el peligro real, pero cuando es solamente un pensamiento, debemos darle la orden a nuestra mente de que todo está bien, de que no va a pasar. Muchos, el 90% de nuestros pensamientos negativos casi nunca pasan. Se quedaron acá y viviste totalmente angustiada por cosas que ni siquiera llegaron a pasar. Entonces, vamos a aprender a regular el miedo. ¿Para qué? Para que no sufras de fatiga crónica, para que no sufras de problemas de concentración, para que no debilites tu sistema inmunológico y para que no paralices la toma de tus decisiones. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando una persona, también cuando una mujer se deja dominar por el miedo? Van a haber dos cosas. La primera, va a ser una persona que siempre procrastina, es decir, siempre pospone. No, yo empiezo mañana. No, no, todavía no arranquemos, no. ¿Qué tal que pase esto? No, ¿y si nos va mal? ¿Y si quebramos? ¿Y si no nos llegan los recursos? Entonces siempre va a posponer lo importante por miedo. Pero lo otro es que va a generar dependencia emocional. Y va a generar dependencia emocional porque va a dejar que otros decidan siempre por ella, porque a ella le da miedo asumir la responsabilidad de la toma de una decisión. Entonces, mire lo que puede producir el miedo. Por eso hay mujeres que aunque tú ves que están en relaciones tóxicas, tienen una dependencia emocional grandísima. Y es porque tienen miedo de tomar decisiones, porque no se sienten capaces de tomar decisiones.
Listo. ¿Eso qué pasa? Cuando tú te sientes así, pues que va a impactar directamente en tu autoestima. Va a golpear tu autoestima. Entonces, aunque tú aparentemente a veces ves mujeres súper lindas, súper arregladas y tú dices, wow, qué mujerón, tan segura, tanto, créeme que a veces son las que más problemas de autoestima tienen, ¿sí? Pero, ¿por qué se aporrea la autoestima? Precisamente porque siempre vienen pensamientos como, no soy suficiente, no puedo hacerlo, todo me sale mal, yo no soy capaz y le creo todas esas mentiras que me sembraron y cambiaron mi pensamiento hacia mí misma. Es que si yo misma no creo que yo soy capaz, pues así el resto del mundo me lo diga, yo no lo creo. La primera que tiene que cambiar el pensamiento sobre sí misma somos nosotras. Entonces tú tienes que aprender a decir, mí misma, tú sí eres capaz. Mí misma, vamos a salir adelante. Mí misma, pues preparémonos. Pueda que no lo sepa, pero me voy a preparar. Y tú eres la que te tienes que alimentar. No es pensamiento positivo, no. Tú tienes que empezar a creer lo especial que tú eres. ¿Listo? Entonces, el objetivo no es eliminar el miedo, porque es una emoción necesaria, porque acuérdense que es una alerta, es como es un bombillito que yo les hablé, pero deben aprender a diferenciar el miedo real del imaginario para que no confundamos los escenarios. Viene otra emoción o otras dos emociones que también son muy comunes en nosotras, que es la vergüenza o la culpa. Entonces, la culpa saludable es cuando yo reflexiono y digo, uy, la embarré. Bueno, esa culpa es saludable porque me lleva a la reflexión. Listo. Pero la culpa tóxica es la que me dice, usted está no sabe, y me condena y me pone juicio. Esa culpa no sirve. Esa es tóxica. Entonces, la culpa te va a llevar a reflexionar, pero la vergüenza te hace sentir mala. La culpa y la vergüenza son emociones muy complejas porque ambas te hacen sentir mal. Ambas te van a trabajar y te van a decir, la embarraste y te van a hacer sentir de lo peor. Pero la culpa se centra en el comportamiento, en la actitud que tú tuviste, pero la vergüenza te lleva a la condenación. Por eso, muchas personas en la parte espiritual ya hablando, cuando fallamos o cuando caemos en algún pecado, o bueno, debilidad o lo que sea, es más difícil levantarse por la vergüenza y la culpa. No por Dios, no porque Él no esté dispuesto a perdonarnos, sino por la condenación que empezamos a sentir de nosotras mismas y de la gente que nos rodea. Por eso es tan difícil que muchas personas a veces se levanten porque son dos emociones supremamente nocivas, pero la culpa bien manejada te lleva a una reflexión en tu comportamiento, mientras que la vergüenza te lleva a una condenación permanente de tu comportamiento, que es muy diferente. Entonces, la función de la culpa es útil, pero la vergüenza no. Entonces, ¿cómo podemos transformar estas emociones? La culpa te va a hacer preguntas y te va a dar la oportunidad de resarcir o de enmendar tu comportamiento. Entonces, ay, la embarré con mi mami. No, pues la voy a llamar y le voy a pedir perdón. No es que yo le hablé mal a mi hermana o le dije mal. Bueno, cualquier cosa que hayas hecho mal te da la oportunidad de reaccionar y te da la oportunidad de enmendar ese error. La vergüenza te lleva a romper cualquier vínculo de ternura, de amor o de compasión hacia ti.
La que más duro se trata eres tú misma. Nosotras las mujeres, yo no sé por qué somos felices dándonos un látigo. Ahí sí, como decían, látigo, látigo, látigo. Serio, somos felices como lastimándonos en momentos, nos damos muy duro. Y yo en estos días en una consejería con una chica, yo le decía, tienes que ser tierna contigo, tienes que ser compasiva contigo, tienes que amarte, tienes que perdonarte. Porque es que todos vinimos a este mundo con errores, con imperfecciones y con derecho a equivocarnos. Pero lo que no tenemos es el derecho de dañar a otros y dejarlo así con nuestros errores. Mientras podamos, enmendemos los errores. No importa que hayan pasado 10 años, no importa que hayan pasado 5, no importa que hayan pasado un mes. Enmendemos los errores. Y si ya murió la persona, hazlo de manera simbólica, porque eso va a sanar tu corazón, eso va a sanar tu mente, eso va a sanar tus emociones. Lleva ese momento a la espiritualidad y con Dios declara el perdón y sobre esa persona. No importa que ya no esté, pero hazlo de una manera simbólica para que puedas sanarte de esa emoción. Recuerden que yo les he enseñado que a las emociones les ponemos nombre, a las emociones las identificamos para poderlas gestionar y que la emoción no te va a determinar, eso ya lo hemos aprendido. La emoción es una reacción, es un patrón de conducta que hiciste, pero no te determina, no es lo que tú eres. Dios no vino a eliminar las emociones, sino que vino a sanar nuestros corazones. Las emociones no son un obstáculo en nuestro camino. Al contrario, son los indicadores para que sanemos nuestro camino, para que limpiemos nuestro camino. Sentir no es debilidad. Quitémonos esa idea de la cabeza. Es que yo tengo que ser fuerte. Es que si yo lloro, soy vulnerable, entonces van a abusar de mí. No, yo puedo llorar. Eso no significa que sea débil. Simplemente estoy exteriorizando una emoción que me está haciendo daño en el momento. La inteligencia emocional no es evitar el dolor, sino es aprender a caminar con él y aprender de él hasta que lo logre gestionar de la manera correcta. Entonces, hasta acá, chicas, es el tema en la parte emocional. El tema de las emociones es muy largo, es complejo, porque de verdad que podríamos hacer una sola mentoría o una sola serie sobre la ira, otra sobre el enojo, otra sobre... Hay mucho tema por delante, mucho. Pero la idea aquí era que entendieran y que identificaran lo básico para que tengan herramientas, chicas, para poder gestionar sabiamente estas emociones. ¿Para qué? Para que mejoren sus relaciones, para que mejoren su autoestima, para que aún su salud mejore. Porque no crean lo que yo les dije, no, créanme lo que yo les dije. Muchas de nuestras enfermedades son productos de emociones mal manejadas. Entonces, si queremos una sanidad física, dormir mejor, tener sanidad interior, tener sanidad mental, tener libertad espiritual, debemos aprender a gestionar y manejar correctamente nuestras emociones. No sé si alguna quiere aportar algo, si alguna se sintió identificada con el tema, si alguna quiere dar un testimonio, como el que nos dio ahorita Manuela, pues el micrófono está abierto. La timidez es otra emoción. Seguiremos trabajando en eso. De todas maneras, chicas, espero de todo corazón que absorban este contenido de valor. Créanme que estos espacios son oro para nosotras. No porque yo tenga las respuestas ni porque yo lo sepa todo, porque yo también estoy en un proceso de aprendizaje, pero es por el hecho de que en este espacio
precisamente estamos haciendo todo para ser mejor, para crecer, para madurar y para que obviamente cada día seamos mujeres más empoderadas y más valiosas. Bueno, me despido de acá para poder apagar la grabación y seguir con mis chicas acá en vivo.